Dar una clase corta, falta todavía femenino, todavía no di endometrio, miometrio, sí, pero no da para que yo ni para que ustedes escuchen porque es demasiado larga esa clase. Entonces vamos a ir a una clase bien corta y ya les voy a liberar porque yo ya fue testículo, ya fue próstata y ahora vamos a empezar renal. Pielonefritis. Entonces, pielonefritis aguda es una de las enfermedades renales más comunes y se define como la inflamación que afecta tanto a los túbulos, a los intersticios y a la pelvis. Se suele deber a una infección bacteriana y esto está asociado, ¿verdad?, con una infección urinaria baja. Generalmente el paciente tiene antecedentes de haber tenido infecciones urinarias, quizás a repetición o un antecedente de infección urinaria previa. ¿En quiénes es más común? Esto es más común en lactantes y niños, sobre todo aquellos que nacen con ciertas condiciones, patologías congénitas, ¿verdad? Mujeres en edad fértil también es bastante común y hombres y mujeres de más de 60 años, mismo por la hiperplasia prostática y en las mujeres porque ya hay lo que es el cistocele, ¿verdad?, donde hay un descenso de lo que sería las vías urinarias, así como un prolapso uterino. También muchas veces la paciente tiene las dos cosas. Carcinoma cervical y nefrolitiasis, cálculos asociados. Entonces también se asocia bastante con diabetes y pacientes inmunosuprimidos. Esto se identifica como una infección supurativa, ¿verdad?, aguda, se forma pus, material purulento en el sistema colector y en el parénquima renal. Si se habla del agente causal más frecuente es la Escherichia coli, es un uropatógeno, ¿verdad? Esto a veces cae así en el examen, ¿verdad?, como una pregunta regalo, ¿verdad? ¿Cuál es el agente más frecuente asociado con infecciones urinarias o con la pielonefritis aguda, ¿verdad? Escherichia coli. A veces cae, a veces puede que ocurra, que quiere decir que sí, hay un 50% de probabilidad. Bueno, entonces, en los casos tempranos, esto se trata con antibióticos, ¿verdad? O un drenaje percutáneo que se suele hacer. Histológicamente, generalmente no llega a biopsiarse a no ser que ya esto se retire, se complique y vaya a lo que es una nefrectomía, ¿verdad? Si se complica, se ve una inflamación supurativa, principalmente cortical, neutrófilos en el intersticio y en las luces tubulares, necrosis tubular, abscesos y necrosis que están distribuidos de manera difusa. Entonces, ¿cuál es el agente patógeno más asociado? Es la E. coli. También se asocia con mala higiene, factores hormonales, las hormonas en las mujeres que nos complicamos realmente en casi todas las etapas de la vida. Esas alteraciones hormonales repercuten también para que esto sea un factor, digamos, estrés para el desarrollo de las infecciones. La genética, ¿verdad? Ahora, la infección urinaria es más común en las mujeres por la uretra corta, ¿verdad? Porque no tenemos la secreción prostática que a los varones, digamos, le ayuda, o sea, es un factor coadyuvante. Traumatismos, ¿verdad? Maniobras quirúrgicas. Por ejemplo, se usó sonda la paciente para una cirugía, eso es un terreno fértil, tanto para infecciones urinarias como para la pielonefritis. Hiperplasia prostática en varones y el embarazo mismo se considera una situación donde es común que ocurran infecciones urinarias y que pueda tener como complicación la pielonefritis. Orina infectada del uréter corto, como ya lo dijimos, y esto facilita la entrada de bacterias al parénquima renal. Si hablamos del reflujo, los microorganismos más asociados son la E. coli, el Proteus y el Enterobacter. Y por vía hemática, que no es tan común, es el estáfilo y el E. coli. Entonces aquí nada más nos muestra un esquema, ¿verdad?, de cómo sería la colonización con un antecedente de una infección urinaria. Las bacterias van colonizando lo que sería la vejiga y pueden ascender por el uréter y llegar al parénquima renal. Esta sería la vía más frecuente, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, el paciente tiene una infección en piel, en cualquier otro órgano,
puede llegar a diseminarse por vía hemática y también distribuirse al otro parénquima. Nos muestra aquí un poquito cómo sería el ángulo, ¿verdad? En caso de que sea normal y en el caso de que sea un uréter corto, que esto facilita aún más, ¿verdad?, el desarrollo de las infecciones. La vía retrógrada nada más que se refiere al ascenso, ¿verdad?, de las bacterias hacia el uréter y posteriormente al parénquima renal. ¿Qué es lo que se identifica si esto se llega a complicar, ¿verdad? Abscesos en la corteza, borramiento de las papilas, necrosis papilar en casos severos, destrucción parenquimatosa focal con procesos agudos, inflamaciones supurativas parcheadas, así como también neutrófilos que pueden estar dentro de los túbulos, tubulitis neutrofílica y necrosis tubular. Entonces, esto sería una nefrectomía donde ya en la macroscopía se identifican pequeños focos inflamatorios, así como en esta otra imagen también todas estas zonas que parecen, que se ven como áreas blanquecinas, como unos pequeños nodulitos serían las zonas afectadas por el proceso inflamatorio. En este otro caso, ya en la superficie externa misma se identifican los focos inflamatorios. Y en la microscopía se identifica un parénquima renal con histoarquitectura alterada por presencia de un proceso inflamatorio agudo, donde vemos también neutrófilos aislados y dentro de los túbulos. En el interior de los túbulos recibe el nombre de tubulitis neutrofílica. Estos serían casos, estos se ven blanco y negro, ¿verdad?, donde se identifican los túbulos llenos de neutrófilos, así como también en el intersticio. Estos serían el HIE, un parénquima renal con arquitectura alterada, neutrófilos tanto en los túbulos como en el intersticio. Este sería otro caso donde se identifica un proceso inflamatorio denso, ¿verdad?, intenso, que está prácticamente borrando la arquitectura del órgano con presencia de necrosis. Aquí también se identifican túbulos, ¿verdad?, con neutrófilos, así como también en el intersticio. Y aquí prácticamente áreas de necrosis, un borramiento, hemorragia y neutrófilos tanto en el intersticio como en los túbulos. ¿Cuáles son las complicaciones? La necrosis papilar, principalmente en diabéticos, es una complicación frecuente. Normalmente es bilateral, pero puede ocurrir de un solo lado. Al corte también se pueden identificar áreas blanquecinas, donde esto habíamos definido en primera etapa como necrosis coagulativa isquémica o infarto blanco. Pionefrosis, donde la pelvis, los cálices y el uréter se llenan de pus. Esto, al recibir la pieza, al abrir, sale un material purulento, y el absceso perinéfrico, donde este material purulento se extiende a través de la cápsula al espacio perinéfrico. Estos serían las zonas de necrosis, ¿verdad?, donde inclusive en la pieza, sin fijarse con el formol, tiene esa forma de cuña o piramidal y tiene ese color blanquecino. Esto sería el caso donde prácticamente al abrir sale una colección de material purulento. El riñón cambia su arquitectura, tanto en la macro como en la microscopía. Y en cuanto a la clínica, él se puede manifestar con fiebre, malestar, dolor costovertebral, leucocitosis si se hace un examen de orina, piuria, bacteriuria. La paciente también puede referir que tiene ganas de orinar, orina mucho, le duele al orinar, ¿verdad?, polaquiuria, disuria. Sobre todo, tener antecedentes de haber tenido una infección urinaria previa. Ahora, la pielonefritis crónica, como ya lo habíamos visto también en la primera etapa, ¿verdad?, es un proceso inflamatorio túbulo intersticial crónico donde hay una cicatrización, ya sea irregular y asimétrica, de los cálices y afecta a la corteza por sobre todo. Esto es común en riñones terminales, es decir, pacientes que reciben diálisis o trasplantes. También esto ocurre cuando hay una obstrucción, un reflujo o una infección. Sobre todo, por ejemplo, antecedentes de haber tenido cálculos renales. ¿Cómo se manifiesta la histología? Como ya lo habíamos visto, se ve áreas de fibrosis, inflamación crónica, folículos residuales y tiroidización. Entonces, 10 a 20% de los pacientes
tienen antecedente de haber estado internados en unidades de trasplante o diálisis, que ya habían hecho diálisis, ya son conocidos pacientes con esos antecedentes patológicos. Asociado también con lo que es pielitis, hay una inflamación de lo que es el uréter, uretritis quística. Algunos pacientes pueden desarrollar nefritis inclusive, ¿verdad? Glomeruloesclerosis, donde hay un depósito de tejido fibroso cicatricial. También proteinuria en rangos nefróticos. Nosotros no llegamos a desarrollar síndrome nefrótico ni nefrítico, ¿verdad? No sé si en fisiopatología dieron, ¿verdad? Porque eso es más fisiopatológico, ¿verdad? Generalmente los reflujos, ¿verdad? A repetición u obstrucciones crónicas. El paciente, por ejemplo, ya era conocido portador de cálculos renales, ya se le detectó, ya se hizo un tratamiento. En ellos es más frecuente. El reflujo suele surgir ya en la infancia, puede ser uni o bilateral, y esto se ve acompañado de una dilatación de los cálices. En la macroscopía misma se ve la arquitectura del riñón completamente alterada, y muchas veces, si hay obstrucción, se puede detectar el cálculo, se ve cicatrices, y esto es más común en niños, ¿verdad? ¿Cómo se ve? Tiroidización, ¿verdad? Llena de cilindros coloides, atrofia de los túbulos, fibrosis e inflamación intersticial. El infiltrado generalmente es linfoplasmocitario, se ve lo que es la endarteritis obliterans, los vasos se van cicatrizando, se van cerrando. ¿Se acuerdan que eso habíamos dicho en pielonefritis crónica cuando veíamos la lámina que nos podía orientar, ¿verdad? Porque se ve los vasos que son numerosos y están obliterados. También la proteína Tan-Horsfall, que es ese material amorfo eosinofílico que podemos identificar en la luz de los túbulos, que esto se tiñe con paz, permite una mejor observación. Pero igualmente nuestra lámina de laboratorio se ve súper bien, ¿verdad? Los cilindros coloides. Los glomérulos normales son al principio. Los glomérulos al principio no están alterados, con el tiempo también puede llegar a afectar a los glomérulos. Entonces, primeramente tenemos que buscar la presencia de glomérulos para poder identificar qué es riñón. Luego veíamos un proceso inflamatorio crónico donde encontrábamos linfocitos y plasmocitos que podían estar así formando nidos, podían estar sueltos, ¿verdad? Podían estar dentro de los túbulos, por eso le llamábamos túbulo intersticial al proceso inflamatorio. Y asimismo ir identificando las células, sobre todo los linfocitos, los que son más numerosos, también podemos encontrar plasmocitos. Y básicamente lo que nos va orientando al diagnóstico es la presencia de lo que le llamábamos tiroidización, ¿verdad? Aquí también nuevamente vemos los glomérulos, el proceso inflamatorio que está en nidos, que está aislado entre los túbulos, dentro de los túbulos, o sea, túbulo intersticial. Después tenemos la pielonefritis santo-granulomatosa, que es una forma rara, donde en realidad lo que se identifica en el interior de esta pielonefritis, ya que también es crónica, macrófagos. Macrófagos espumosos que están mezcladas con las células plasmáticas, los linfocitos y células gigantes multinucleadas. Esto está asociado con el Proteus mirabilis como agente causal, causa obstrucción, o sea, el paciente tiene antecedente de cálculos, los cálculos son coraliformes, parece un coral, y esto va produciendo nódulos de color amarillo en el riñón, donde si se hace un estudio para evaluar riñón imagenológico puede llegar a confundirse con un carcinoma de células renales. O sea, su diagnóstico diferencial es el carcinoma de células claras, sobre todo del riñón, que vamos a ir viéndolo también. Entonces, en el contexto de la pielonefritis crónica, donde también podemos ver todos los demás cambios, o sea, tiroidización, linfocitos aislados, en nidos, infiltrado inflamatorio túbulo intersticial, vamos a ver esta presencia de macrófagos espumosos. Entonces, estos buracos que vemos aquí, esto que parecen quistes, serían la zona donde estaba incrustado el cálculo, que tiene una forma de coral. También puede ocurrir un reflujo, ¿verdad? Donde
el reflujo llega hasta el parénquima renal, ¿verdad? Va provocando un proceso inflamatorio con cicatrización. El uréter también se va dilatando. El riñón cambia de morfología, como vemos aquí. El riñón ya no mide 12 centímetros, son riñones más pequeños, tienen ese aspecto polilobulado y al abrir el riñón se ve el cálculo, que generalmente es un cálculo grande. El lugar donde estaba el cálculo tiene este aspecto excavado, como si fuesen unos agujeritos, unos buraquitos. Y por supuesto se puede ver la tiroidización, el proceso inflamatorio crónico, ver linfocitos aislados, inflamación en el intersticio, pero lo que lo va a diferenciar es la presencia de los macrófagos espumosos. Aquí también se ven áreas de tiroidización, glomérulos, ¿verdad? Áreas de fibrosis que le van bordeando. Y hasta ahí esta clase es sumamente cortita, bien facilita. Para empezar, riñón. Claro que sí. Comparando con próstata de hace rato.